Buenos días, estamos en Del podio a la miseria. ¿Cuándo se arruinó Argentina? Esto es una historia económica en 6 capítulos, estamos en el segundo capítulo que se llama Las guerras mundiales y el intervencionismo creciente, el periodo que va de 1914 a 1943. Tenemos de invitados a Javier Ortiz Batalla. Javier, te voy a presentar. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal Karina? ¿Cómo estás? Bien, Javier es PhD en Economía de la UCLA, es investigador del Centro de Estudios de Historia Económica de UCEMA, vicepresidente del Consejo de Dirección de la DITELA y miembro directivo de FIEL. Fue presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires y previamente vicepresidente de Masalín Particulares, director de Tabacos Norte y de la Cámara de la Industria del Tabaco. En el sector público fue director de Cuentas Nacionales, subsecretario de Programación Macroeconómica y ha sido profesor de Macroeconomía Avanzada y Comercio en muchísimas universidades, publicando libros y artículos académicos sobre temas monetarios, de comercio internacional e historia económica. También está con nosotros Julio Nogués. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola, buen día, Karina. Presentamos la larguísima bio de Julio en el capítulo anterior y está con nosotros el alma de esta propuesta, que es Ricardo López Murphy, que va a introducir el periodo. Buen día, Ricardo. Buen día, Karina. Es un periodo extraordinariamente importante porque, como habíamos visto en el capítulo anterior, Argentina venía de un extraordinario éxito económico que se integró muy exitosamente, con mucha eficacia a los mercados mundiales y había logrado un progreso ostensible, no solo en los indicadores económicos, sino en los indicadores sociales, en los indicadores de bienestar, en los indicadores educativos. Más aún, uno casi podría llegar a decir que se había convertido en el caso de desarrollo, cómo se hacía esto y cómo se lo hacía exitosamente. Aún más, yo diría, había logrado un progreso cívico enorme, llegando a un funcionamiento de su sistema político que auguraba, la transparencia y las reglas de juego propias de las democracias avanzadas. El periodo que vamos a ver tiene tres características para mí tremendas para Argentina, porque parte de nuestros problemas, al menos culturalmente, están generados aquí. La Primera Guerra Mundial fue muy dura para nosotros, porque estábamos muy integrados al mundo, muy volcados al comercio internacional, y la guerra de una magnitud y una extensión que nadie había imaginado generaron un aislamiento. A un país muy integrado le costó mucho adaptarse. Viene después con lo que Javier llama los años gloriosos, es decir, una recuperación extraordinaria durante los años 20, que para mí siempre formaron el momento estelar de la sociedad argentina, donde prácticamente conjugamos todos los atributos de éxito que uno puede ocultar, y desgraciadamente ocurrió otro episodio que también yo creo que forma parte de la explicación de por qué la Argentina, todo lo que hacía bien en algún momento en la mentalidad de su élite dirigente entró en crisis, que es la Gran Recesión. Esa crisis a nivel mundial produjo también un retroceso muy grande a la Argentina. Registren el retroceso de la Primera Guerra por causa exógena, registren la Gran Recesión mundial, y eso a veces analizado no lúcidamente creó la expectativa de que había que producir un cambio en nuestros mecanismos organizativos, parte de los cuales empezaron a tener lugar durante la década del 30. Luego vino la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, ya el país había crecido más, estaba, con una estructura más diversificada y fue más terrible que la primera. Y el país durante la Segunda Guerra acumuló un número ingente de reservas, es decir, no pudo invertir lo que hubiera invertido en una situación normal y acumuló en esa época formidables reservas.
lo que uno hubiera esperado en las dos grandes ocasiones. Uruguay tuvo tres ocasiones, una a principios del siglo, otra después de la guerra y otra en la primera guerra, en la primera década del siglo XXI. Después de la guerra, lo que uno esperaba, lo que decía Paul Samuelson, es esos enormes recursos, volcarlos a la inversión y ayudar a concluir ese proceso de modernización. Lo que ocurrió fue otro, pero eso va a ser motivo del tercer capítulo. Así que este capítulo es extraordinario, tuvimos éxitos marcados, Javier lo va a señalar en materia de inflación, tuvimos menos inflación que Estados Unidos, eso parece mentira hoy, y crecimos. Así que miren ustedes lo que van a ver hoy y van a digamos, incorporar a su cultura, porque parte del cambio que nuestra patria tiene que hacer es revertir esos equívocos culturales sobre lo que funciona y lo que no funciona, que nos han atrasado mucho, porque al leer mal los hechos ha sido muy difícil corregir. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Javier, estamos muy orgullosos de tu cooperación y vamos a estar nosotros y los que nos miren y nos vean luego en la difusión, tremendamente agradecidos por tu iluminante participación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por esta invitación. Gracias, Karina. Y además un placer poder compartir esta sección del programa de historia, como ustedes mencionaban, en 6 capítulos, con Julio Nogués, un distinguido colega y amigo desde hace muchos años. Así que puedo empezar, si quieren, una descripción de este periodo que hemos denominado como de entreguerras, que transcurre luego de 1914, como vos señalaras, Ricardo, y que marca el papel de un Estado gradualmente más presente en la realidad argentina. Vamos a tratar de contar un poquitito qué eventos ocurrieron y las principales tendencias, porque como vos decís, yo creo que es un proceso crítico en la evolución posterior de la Argentina. Como puede observarse en ese primer diagrama, si nos remontamos a un periodo un poquito más extenso de tiempo que el que vamos a analizar, y lo llevamos hasta 1900 y 1945, el tiempo está representado, como ustedes ven, en el eje horizontal. Hay 3 eventos internacionales de gran importancia que, como marcó Ricardo, que están ahí arriba. La Primera Guerra Mundial, que transcurre entre 1914 y 1919. La Gran Depresión, esta enorme crisis que vive el mundo entre 1929 y 1932, es casi global. Les voy a explicar por qué. Y la tercera, la Segunda Guerra Mundial, que transcurre entre 1939 y 1945. Brevemente, la Primera Guerra da fin a un periodo que Julio, tengo entendido, ha explicado con detalle, que es el periodo de patrón oro universal, que hay acuerdo entre los historiadores económicos que transcurrió entre 1880 y 1914. Se lo denominó de la Belle Époque, o de la Bella Época. ¿Por qué? Porque estuvo caracterizado por un crecimiento de la economía y con estabilidad de precios y una gran expansión del comercio mundial, sin precedentes en la historia. Un periodo, yo diría, de globalización, con una gran prosperidad, masivos movimientos migratorios y una acelerada modernización de una cantidad numerosa de países que no eran países centrales, como Sudáfrica, Australia o Argentina. La Primera Guerra, este primer evento del cual vamos a referirnos, tiene una duración en intensidad no prevista, porque se esperaba que fuera una guerra corta, como la franco-prusiana de fines del siglo XIX. Pero es una guerra que cambia drásticamente el escenario político, da fin a los grandes imperios, al Imperio Otomano, al Imperio Ruso con la revolución de los soviets y al austrohúngaro, y tiene por lo tanto impactos globales en otros continentes. Pero además introduce enormes cambios sociales y económicos que van a impactar en el mundo y en la Argentina. Básicamente la introducción a los marcos legislativos de la cuestión social, que era unas doctrinas identificadas también con la Iglesia, con la Rerum Novarum, con la encíclica, y que empieza a incorporarse a las constituciones más liberales, e incluye cláusulas sociales, como la Constitución de México, o además, yo diría muy importante, da un rol creciente de intervención al Estado, tanto a nivel macroeconómico como a nivel microeconómico, en las intervenciones entre los obreros y las empresas, y así sucesivamente. Es decir, que es una vuelta de hoja muy importante en la historia mundial.
El segundo evento, que de algún modo, concuerdo con Ricardo, refuerza este movimiento, es la Gran Depresión. Este fenómeno global en el cual la economía mundial se reduce un 25% a lo largo de 4 años, y el comercio mundial colapsa en 2/3. Es decir, tiene una intensidad muy importante. Y lo que es más importante, viene luego de un breve periodo de patrón oro en una versión llamada un patrón cambio oro. ¿Qué es esto? El patrón cambio oro es una versión un poquito más flexible de lo que había existido antes de la guerra. Los países, a través de diferentes conferencias, la de Bruselas, la de Génova, ni bien terminada la guerra, decidieron volver al patrón oro, pero lo hicieron una versión un poquito más flexible, donde en sus reservas podían tener libras o dólares. Ahora, Inglaterra y Estados Unidos solo podían tener oro. Es decir, una versión modificada, un poco más laxa del patrón oro, que dura brevemente y termina con la Gran Depresión. ¿Cuál es la importancia de la Gran Depresión? Bueno, este es un fenómeno que empieza no en los Estados Unidos, empieza a mediados de 1928. En junio de 1928 la Argentina empieza a perder reservas. En 1929 llega a los Estados Unidos, la Reserva Federal sube la tasa de interés y genera lo que el profesor Calvo, probablemente uno de los economistas más distinguidos que existe en este momento, profesor de la Universidad de Columbia, denomina sudden stops. O sea, frenazos, a mí no me gusta mucho esa palabra, es una palabra un poco anglo, me parece, paradas e interrupciones abruptas. Los Estados Unidos, la Reserva Federal, que había sido creada en 1913, levanta la tasa de interés, los flujos de capital van hacia Estados Unidos, todos los países por el patrón oro hacen lo mismo, y se derrumban los términos de intercambio. Imagínense para un país como Argentina, que tenía un nivel de deuda importante y muy expuesta al comercio internacional, se le derrumban las exportaciones. Los países, además, dejan el patrón oro. En el 31 Inglaterra, en octubre del 31, Estados Unidos en el 33, y todos los países centrales van abandonando uno tras otro, optan por devaluar, imponer controles de cambio o ambos. Los países con más historia inflacionaria tardan más. Pero la Argentina lo hace en 1929 con el presidente Irigoyen, el primer movimiento al cerrar la caja de conversión. La Segunda Guerra Mundial, como todas las guerras en el pasado, en el siglo XIX, que es un periodo prácticamente sin inflación en los países centrales, viene con inflación, y el sistema comercial de comercio internacional que había con patrón oro se fragmenta más aún. Por eso este es un periodo muy importante de la historia mundial, porque marca un cambio muy significativo a nivel mundial con el régimen existente previamente. Yo he intentado poner ahí debajo del eje de los años los diferentes regímenes cambiarios y monetarios que tiene la Argentina. Y lo que uno puede observar es que la Argentina seguía al mundo. Estaba muy integrada al mundo y por lo tanto reaccionaba frente a los eventos. Y mi punto de vista es que la reacción es bastante entendible hasta cierto momento del tiempo en el cual la Argentina empieza a seguir un sendero, yo diría, idiosincrático de inflación y crisis cambiarias, al cual nos vamos a referir y se referirán seguramente capítulos anteriores. Hay 3 eventos en Argentina importantes. En primer lugar, en 1916 la Argentina hace una transición hacia una democracia plena, con voto secreto y universal y obligatorio universal para los hombres, y comienza a alternar otro signo político. En 1930 una interrupción al orden constitucional por el general Uriburu y un conjunto de militares, y en 1943 otro golpe que yo creo que va a tener características muy importantes en esta reversión de lo que era excelente performance de la economía argentina, que es un golpe militar de origen nacionalista, proindustrial, corporativista, que se lleva a cabo contra una democracia restringida, yo diría, del presidente Castillo, era el vicepresidente Ortiz, y había tomado el gobierno en ese momento. Hasta ahora hemos entrado en detalle cuáles han sido los diferentes periodos ocurridos hasta 1914, cuando Argentina cierra su caja de conversión, sacudido por la crisis financiera y de especulación que dispara esa enorme guerra, y el periodo que analizamos llega hasta 1943, cuando este golpe al cual hago mención da fin al gobierno de Ortiz Castillo y comienza a dar un giro muy importante en las políticas económicas argentinas. Ahora, si miramos la perspectiva más general para identificar tendencias de los años 1900 a 1945, existen algunos hechos comunes
algunos de los cuales señalaba Ricardo en su introducción, que creo son muy destacables. Primero, mírese Argentina en ese gráfico. La Argentina es una economía de alto crecimiento. Elegimos 1900 porque es donde existen, a partir de eso, datos más confiables de CEPAL. Crece al 3.7% por año, más que cualquier otro grupo de países que podamos identificar que tenga disponibles datos para ese periodo. Yo he tomado los países de colonización reciente, como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, países de alto crecimiento, y esos países que podemos identificar con los emergentes de hoy en día, crecían por debajo de nosotros. Y si uno mira que el periodo es de 44 años, esto quiere decir que al cabo de esos 44 años, estos países tenían un ingreso inferior a nuestro en 20%. Si comparamos con un aglomerado del mundo, donde hemos puesto 26 países que tienen datos disponibles de la OECD, históricos, de un proyecto llamado Proyecto Madison, la diferencia es de 84%. Es decir, al término de estos 44 años, éramos 84% más ricos que el resto del mundo. ¿Por qué? Por algo que el Premio Nobel de Economía Robert Lucas, de la Universidad de Chicago, llama el milagro de la acumulación. Ese 1.4 puntos porcentuales a lo largo de 44 años se han acumulado y han generado este fenómeno de crecimiento que hace que la Argentina mejorara enormemente su calidad de vida. Y yo diría que hay dos factores importantes detrás de este éxito para señalar. El primero, que durante los periodos de éxito, la inversión crece más que el producto. Es decir, la Argentina incorpora capital, incorpora modernos equipos y maquinarias, moderniza puertos, incorpora medios de transporte modernos como los ferrocarriles, también transatlánticos, paga salarios importantes y permite la llegada de obreros industriales de Europa. Y el segundo factor, yo diría, es el crecimiento por encima del promedio de las exportaciones, que permiten sostener, junto con importantes entradas de capital. La Argentina es un receptor de capital primero de Inglaterra y después del nuevo centro financiero que luego de la Primera Guerra es los Estados Unidos. Aumentos importantes de importaciones que permiten a la gente vivir mejor, con mayor calidad, con diversidad de bienes. La calidad de los hogares mejora la salud, mejora la educación. Pero además le permite incorporar modernos equipos de capital e insumos que le permiten sostener este boom de exportaciones y por lo tanto mantener altos niveles de importación. Es recién durante la segunda mitad de la década de los 40, que esto es un punto bastante fuerte que ha generado algún debate entre los historiadores, que aparece lo que se denomina en la Argentina la restricción externa y en otros países de América Latina también, que son periodos de crisis cambiarias con devaluaciones recurrentes. También se ha conocido con el nombre inglés de stop and go, que básicamente significa que el país se detiene porque no tiene más divisas para crecer. Primero es oro, después del sistema de Bretton Woods en la Segunda Guerra Mundial son dólares, y por lo tanto tiene que realizar una devaluación, lo cual genera una recesión y volvemos a empezar. Y que han sido inusualmente recurrentes desde el año 49 en adelante. Y muy importante, yo diría, para un país que había entrado al siglo XX con una importante historia de inestabilidad, de inflación, de defaults, es decir, de incumplimientos externos. Prácticamente este crecimiento de la Argentina ocurre sin inflación. Téngase en cuenta que el país durante el siglo XIX había tenido una altísima inestabilidad, mientras que países como los Estados Unidos habían fijado su adherencia al patrón oro en 1837, y el nivel de precios a fines de siglo era el mismo que a comienzos de siglo. Los Estados Unidos es un país que en este periodo está haciendo ser la transición desde Gran Bretaña a ser el centro del sistema financiero internacional, y para eso tiene que ser un país estable. Sin embargo, la Argentina tiene menos inflación que ese país. Piensen que el 2% es hoy para los bancos centrales, en su mayoría independientes, la inflación objetiva o deseada para los países desarrollados. Bueno, la Argentina tiene a lo largo de todos estos años en promedio menos que esa inflación. Y como decía, esto es un hecho inusual, dado que Argentina desde 1822 tenía dinero, en realidad un antecedente histórico, la provincia de Buenos Aires, para ser más preciso, con su banco de descuento, e inflación acentuada de 1826. Y luego de la caída de Rosas en 1852, había pasado
por una muy accidentada búsqueda de estabilidad que lo llevó en 1867, muy transitoriamente, al patrón oro. En un siglo que, como decía, luego de las guerras napoleónicas que termina en 1815, habían tenido alta estabilidad. Gran Bretaña había fijado al patrón oro entre 1819 y 21, y desde entonces, gradualmente, otros países lo habían seguido. Creo yo que todo el mundo tendría que ser consciente que en la primera mitad del siglo XX, o hasta el año 45, crecimos más y tuvimos menos inflación que Estados Unidos. Eso para mí siempre ha sido un dato que es formidable y que a veces subestimamos. Nos hemos embarrado tanto que no nos acordamos cuando éramos limpios, pero eso ocurrió. Eso ocurrió y es muy, muy notable y muy clara tu presentación, como el otro factor que has mencionado, que el crecimiento estuvo liderado por las exportaciones y por la inversión. Esa es la única forma que el crecimiento sea sostenible, a diferencia de lo que pasa luego de la Segunda Guerra Mundial, donde cada tanto nos damos un tropezón por no, digamos, proseguir con ese criterio de que sean las exportaciones y la inversión el motor de la economía. Así es, comparto plenamente y creo que es la tendencia más importante para señalar de todo el periodo. Ahora, si uno entra más en detalle en el periodo, con la idea de agregar elementos adicionales, yo diría que la Argentina, que estaba pegado al mundo, muy abierta, muy integrada al sistema financiero y comercial de ese entonces, y migratorio, pasa por diferentes periodos, porque el mundo pasa por diferentes periodos, como dijéramos. Y ahí he intentado hacer una periodización en la cual me interesaría marcar algunos elementos. Hasta el año 46, es decir, el peronismo, esa barra que aparece con 24% de inflación anual promedio, 24% anual promedio, es decir, pasamos menos de 2% a 24%. La Argentina tiene muy bajos niveles de inflación durante los periodos de paz. Es decir, si uno mira en este gráfico, uno no puede ver la creación del Banco Central. La creación del Banco Central es en mayo de 1935, como un banco central independiente del sector privado, con ciertas regulaciones del sector público. Se crea, de hecho, una sociedad mixta, con una forma jurídica particular que va a ser nacionalizado o estatizado en 1946 y perder su independencia. Pero el hecho de tener inflaciones importantes cuando hay conflictos armados es una regularidad universal en los países centrales. ¿Qué marca la doctrina ortodoxa alineada con las prácticas internacionales? Bueno, que durante eventos extraordinarios como un conflicto, uno puede tener algo de financiamiento inflacionario, pero inmediatamente después uno necesita volver al equilibrio al finalizar el conflicto. Esto realiza Argentina hasta la Segunda Guerra Mundial, pero no lo lleva a cabo, a diferencia de los demás países, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando la inflación, como vemos, empieza a tener características idiosincráticas. Es decir, en los años 40, mientras los países, a fines de los años 40, los países tratan de estabilizar y bajar la inflación, la Argentina comienza con ese rasgo de tener una inflación muy importante, que con la interrupción de los años 90 la va a perseguir hasta hoy en día. Yo diría que hay otro elemento, y ahí se ve claramente la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial con esos algo más de inflación, pero hay dos elementos más que me gustaría marcar en este cuadro. El primero es que durante la Gran Depresión, en la Argentina hay un proceso de deflación muy importante. Eso es un elemento que en general la gente que estudia economía, los banqueros centrales, los financistas, etcétera, es algo que requieren, que es el ajuste clásico. Es decir, que en lugar de que caiga el nivel de actividad, los ingresos, el número de empleados, el shock externo que la Argentina estaba recibiendo, producto de la interrupción en el mercado de capitales y la caída de sus términos de intercambio, lo haga con una caída de precios y de los salarios, de todas las variables nominales de la economía. Bueno, la Argentina tiene una flexibilidad importante de esto, aunque quiero decir que en la literatura de la Gran Depresión también se han enfatizado, y esto es un poco más para especialistas, que a veces estos procesos de deflación generan procesos de inestabilidad que no es el momento ahora para señalarlo. Sí hay un segundo elemento que me gustaría señalar, es que la Argentina crece
con deflación o con precios prácticamente estables. Es decir, que esta, yo diría, afirmación de que el crecimiento viene acompañado de la inflación no era cierta en la Argentina exitosa de la primera mitad del siglo XX. Los años dorados en los cuales la Argentina crece más, yo diría, que cualquier otro conjunto de países que uno elija, lo hace con deflación. Y como vamos a señalar, los gobiernos radicales vuelven al patrón oro a la paridad de preguerra, es decir, al mismo tipo de cambio al cual se había salido en 1914, cosa que hacen muy pocos países en el mundo. Gran Bretaña, por ejemplo, pero no países como Francia, que habían tenido historias inflacionarias importantes. Un punto, Javier, que quiero hacer acá muy breve, pero que es importante. El ministro de Hacienda del presidente Alvear, Víctor Molina, que tiene ese récord increíble de altísimo crecimiento y con los precios bajando, hay que recordar que con gran seriedad él, dada la historia argentina, procura y logra volver a la convertibilidad en el año 27. Entonces, parte de ese esfuerzo deflacionario que hace a un gran ritmo de crecimiento tiene que ver con esa necesidad de reponer la credibilidad en el sistema monetario argentino. Y es por eso que la meta del presidente Alvear y del ministro Molina es volver a la convertibilidad y trabajan infatigablemente con un enorme éxito como esa expresión me parece tan lograda, los años dorados. Yo siempre pensé que Víctor Molina había sido un extraordinario ministro de Hacienda, pero esta calificación de los años dorados me parece va a ser, lo vamos a rotular históricamente, lo vamos a transferir a la sociedad como cultura. Porque la Belle Époque, yo creo que el copyright moderno lo tienen Alan Taylor, de profesor de UC Davis y Jerry, pero bueno, es una forma de denominar a un periodo realmente muy exitoso de la Argentina. Que de todas maneras ha estado sujeto a controversia. Yo me voy a referir brevemente a eso en unos minutos. Esto es simplemente para afirmar lo que mencionamos anteriormente y señalar algún hecho adicional. Estados Unidos durante este periodo está reemplazando a Gran Bretaña, Wall Street, a Lombard Street, como centro financiero mundial. Por eso, una de las condiciones, uno de los prerequisitos para tener una moneda estable y deseada por los demás países, es la estabilidad. Y sin embargo, comparado con ello, Argentina compara muy exitosamente. Fíjense que solamente durante las guerras Argentina tiene inflación, como tiene Estados Unidos, y es durante el primer peronismo, que posterior al año 46, que la Argentina comienza a tener una inflación superior, en los 50 tendrá una inflación superior, a comienzos de los 50 superior al 30%, cuando un banco central ya convertido en un ente autárquico del gobierno en el 46, tenga rango constitucional su dependencia del Ministerio de Finanzas. De hecho, el ministro de Finanzas encabeza el Banco Central, un hecho bastante sorprendente, en el año 49. El ministro Gómez Morales, a la vez presidente del Banco Central, y después el ministro Revestido es presidente del Banco Central. Es decir, transforman al Banco Central en un prestamista de primera instancia del gobierno. Hay otro evento que habría que mencionar para quien vea este gráfico, ¿no? Estados Unidos muestra mayor flexibilidad de precios a la baja durante la Gran Depresión. Pero los que hemos analizado más en detalle este periodo, yo diría esto no es muestra de una mayor flexibilidad de precios o de salarios en los Estados Unidos, sino de una mayor crisis de los Estados Unidos, de la Gran Depresión. Fue un país que sufrió mucho la Gran Depresión, respecto a la Argentina. Esto quiere decir que en Estados Unidos los precios caían al consumidor 9% por año durante 4 años y en Argentina al 4%. Yo creo que acá, y empezamos a hablar del periodo más en detalle, jugó un rol el hecho que durante la Gran Depresión los gobiernos sucesivos no dejaron caer los agregados monetarios como hizo inicialmente la Reserva Federal, y está muy bien explicado en Milton Friedman y Ian Schwartz, su voluminosa y magistral historia monetaria de los Estados Unidos, sino que
desde 1931 intentan estabilizar los agregados monetarios, la cantidad de circulación, la cantidad de dinero que se está viendo afectada por la salida de reservas. Y en un banco creado en 1935 por Pinedo, por Prebisch, por una comisión de notables, aprobado por el Congreso, luego una discusión muy interesante, el presidente Bosch y Prebisch encabezan un banco central muy preocupado por la inflación, que dura hasta la salida, luego de la Revolución Nacionalista del 43, con la ida de Raúl Prebisch como el joven gerente del Banco Central, lo abandona y a posteriori inclusive deja el país. Y un año después con la renuncia del presidente Bosch, que había sido su presidente desde el comienzo. Y yo creo que esta acción muy decidida evitó fenómenos que ocurrieron en muchos otros lugares, pero particularmente en los Estados Unidos, donde hubo una gran recesión y una muy lenta recuperación, que fue el colapso de bancos, que fue la segunda tipo de políticas, y que yo creo que son los dos elementos centrales que alguna vez debemos recuperar del Banco Central, ¿no? El Banco Central se debería dedicar a tener estabilidad macroeconómica y evitar problemas en el sistema financiero. Acá se evitó un colapso de banco masivo. Como dice Ricardo, fue un fenómeno extraordinariamente próspero. Contra cualquiera que comparemos, durante el patrón oro crecimos 6.4% por año, 14 años. Luego, en los años entre guerras hasta la Gran Depresión, los años dorados, que siguieron la Primera Guerra, 6%, casi tanto como antes, en un mundo un poco más, yo diría, que estaba en una vuelta hacia el patrón oro. El 21-22 es un año de recesión, recién en el 25 Gran Bretaña vuelve al patrón oro, Argentina vuelve en el 27, como bien señalaba Ricardo, en un esfuerzo muy importante, pero como vamos a ver también con políticas fiscales y monetarias que lo apoyaban. Piensen que en lo que va del siglo XX que hemos hablado, hasta el año 29, no hay ninguna emisión que sea, excepto contra oro o reservas aceptables como libras o dólares que entraban a la caja de conversión. Tenemos que esperar a la Gran Depresión para que haya la primera emisión fiduciaria, es decir, de papel sin respaldo, en un intento por evitar el colapso de la Gran Depresión. Como ustedes ven, la recuperación lo hace algo más lento, al 4% en los años 30, y el fenómeno más importante, yo diría en términos de actividad, la Gran Depresión, este fenómeno que hoy podemos verlo con los modernos marcos analíticos como un sudden stop en la literatura moderna iniciada por Guillermo Calvo, como mencionaba previamente, cuando hay una interrupción en la economía mundial que pega a un país como la Argentina. Yo diría que lo que debiera quedarnos como conclusión de esto es que durante todo este periodo la Argentina crece más que cualquier otro agregado de países y que durante la Gran Depresión la Argentina cae menos que la mayoría de los demás países. Y esto creo que es un señal muy macroeconómica, muy agregada, pero que hace a lo saludable que era la economía argentina. Que no quiere decir que no hubiera algunos elementos subyacentes, de lo cual nos vamos a referir en un momento. Antes de pasar al próximo, quiero señalar brevemente acá un punto central, yo creo, a esta historia que se está contando por capítulos, que es lo siguiente. Hay profesores como el profesor Alan Taylor, de la Universidad de California Davis en la actualidad, o en el pasado Guido Di Tella y Manuel Zimmermann, que de dos ángulos muy diferentes señalaron que había una gran demora, un retraso en el crecimiento de Argentina, por no haber impulsado la industrialización en el enfoque de Guido Di Tella y Zimmermann, basado en un enfoque analítico de un profesor Rostow, que era un experto en temas de desarrollo en los años 50, o del punto de vista de Alan Taylor, por no haberse conectado a los mercados mundiales. Pero la verdad es que mirando el comportamiento de los años 20 es muy difícil ver el problema ahí. De hecho, la mayoría de los historiadores, y no quiero ser sesgado en esto, historiadores económicos, no lo ven ahí claramente. Porque es un periodo en el cual las exportaciones crecen más que el promedio y la inversión crece más que el promedio. Sí existen más disquisiciones sobre cuándo comienza el atraso argentino. Algunos autores han señalado los años 30, la interrupción institucional a la cual hicimos referencia previamente. Bueno, la recuperación fue algo más lenta luego de la Gran Depresión, salimos rápido, la Gran Depresión no fue tan fuerte, Chile claramente fue muchísimo más fuerte que esto, pero si comparamos con algunos países, no contra Estados Unidos, que tiene una recuperación muy lenta, pero comparamos con algunos otros países, los de colonización reciente,
crecemos un poco más lento. Es decir, que ha habido un debate puesto ahí, pero tal vez podamos conversar con Julio un poco sobre este tema, porque creo que esto amerita diferentes miradas y Ricardo también seguramente lo hará. Ahora, en la Segunda Guerra nos va un poquito mejor que en la primera, por los elementos, no me voy a repetir porque comparto los elementos que señaló Ricardo, ya había una industria bastante desarrollada para los estándares de la época, que exportaba, no solo a América Latina, y después empezamos a tener periodos de crecimiento, yo diría en promedio inferiores, pero que marcan mucho por sus desequilibrios a los años posteriores. Yo quisiera señalar ahí una cuestión, que es que una serie de autores, yo diría que el primero de ellos, muy importante, es Carlos Díaz Alejandro, probablemente el historiador más importante sobre historia económica argentina, a pesar que su historia la escribió en el año 70, tenía escritos anteriores, un graduado de MIT que nos dejó en los años 80 y que fue profesor de Yale, Columbia de Yale, un cubano. Recomiendo fuertemente sus ensayos, publicados por Editorial Amorortu, y una cantidad de otros autores como Roberto Cortés Conde, de la Academia Nacional de Historia, Gerardo de la Paulera, que es compañero con Julio de la Academia de Ciencias Económicas, yo mismo, compartimos la idea de que el atraso relativa comienza con políticas marcadamente diferentes que el resto del mundo central, luego de la Segunda Guerra. Comienzan a visorarse con la Revolución Nacionalista del año 43, y se acentúan mucho con la nacionalización del sistema financiero, la estatización del comercio, la nacionalización del Banco Central, algunas de las cuales ocurrían en el mundo, como las estatizaciones del Banco Central, lo estaba haciendo países tan distintos como Dinamarca, como Nueva Zelanda, como Inglaterra, como Francia, pero otros no ocurrían en ningún otro país, como por ejemplo la estatización de los bancos centrales, pero eso, de los sistemas financieros, pero eso seguramente será tema del próximo capítulo. Me voy a referir muy brevemente a este tema, que son las reservas de oro y divisas, un tema de gran actualidad, ¿no? La Argentina, durante la segunda mitad del siglo XX, y yo diría durante una buena parte de este siglo, ha tenido estos ciclos de stop and go, de restricción externa, que han marcado el hecho de no poder tener un crecimiento sostenido y tener devaluaciones recurrentes con su hecho de inestabilidad asociado. Este gráfico muestra que hasta la Segunda Guerra, las reservas internacionales de la Argentina rondaban y muchas veces superaban el 20% del producto, es decir, de la producción de bienes y servicios, de los ingresos de un año de la Argentina. ¿Qué significa en valores del empequeñecido PIB por Producto Interno Bruto actual? Unos 100.000 millones de dólares. Claro, esto es una hipótesis de mínima, porque seguramente la economía argentina en términos relativos era entonces mucho más grande que la actual. Es decir, que uno puede pensar, y yo he hecho cálculos al respecto, que con tasas de crecimiento para la economía y para los precios razonables, la Argentina podía tener más de 2 veces estas reservas. Era entonces la Argentina un país que oscilaba, de acuerdo a datos de la OECD, entre el puesto 10 y 11 como economía en tamaño del mundo. Nuevamente, es luego de la Segunda Guerra Mundial que estas reservas declinan fuertemente, y en 1949 ocurre el primero de muchos episodios de crisis cambiarias, no originadas en crisis internacionales, sino de creación, yo diría, mayoritariamente interna. La crisis de 1949 no ocurre durante un periodo de crisis mundiales, los países estaban intentando volver a un tipo de cambio fijo, al patrón cambio fijo de Bretton Woods, y se estaba reintegrando la economía mundial. Se estaba lanzando el Plan Marshall para ayudar a la Europa. En 1948 se pone en funcionamiento, se estaba creando la Unión Europea de Pagos a fines de los 40, se estaban creando en 1944 los organismos de cooperación internacional, como el Fondo Monetario, el GATT, el BIRF, que se transformará luego en el Banco Mundial. Se estaban volviendo con muchas dificultades a un tipo de cambio fijo ajustable, como lo hace Inglaterra, en forma fallida en el 47 y luego nuevamente en el 49. Sin embargo, a partir de la crisis cambiaria del 49, la Argentina va a tener muchas veces este episodio. Altísima inflación, más de 30% del año 48, y se queda sin reservas para seguir creciendo, tener acceso a importaciones básicas de insumos. Un punto quiero hacer acá,
que me parece de extraordinaria actualidad y de extraordinaria importancia. 27% del producto aproximadamente serían hoy algo así como 110.000 millones de dólares. Comparémoslo con los 5.000 millones o menos de reservas libres que tenemos. O sea, está el número es impactante. O sea, estamos hablando de qué explica nuestros problemas. En esa época teníamos reservas que eran 22 veces las que tenemos hoy. Y esa noción de no enfatizar la inversión, de no enfatizar las exportaciones, de andar con el centavo ahí al borde de que se nos vaya, es lo que nos ha generado esa volatilidad, esa fragilidad, ese temor con el que viven los argentinos de una catástrofe inminente. Pero bueno, no es reciente eso. Y parte de ese problema es la subinversión en reservas que se ve con claridad y probablemente en este momento sea uno de los peores periodos en esta materia. Y eso es lo que genera la fragilidad que no teníamos en esa época. No es que no la teníamos porque teníamos suerte, no la teníamos porque hacíamos las cosas bien. Eso es lo que es importante de estudiar nuestra historia económica. Se hacían las cosas bien. Había, como lo señaló Javier, un énfasis extraordinario en ser responsable en materia de moneda y de reservas internacionales. Si yo tuviera que decir y comparar con la actualidad, no hay nada que me llame más la atención que esa enorme divergencia. Quiero hacer un comentario también acá. Adelante, Julio. Que es una anécdota más que un comentario. Cuando Perón compra los ferrocarriles, había un valor esperado y por lo tanto una cotización esperada de las acciones de los ferrocarriles en la Bolsa de Londres. Cuando la gente se entera al precio que va a comprar Perón los ferrocarriles, la bolsa, las acciones de trenes, de los trenes argentinos en la Bolsa de Londres suben. O sea, Perón pagó de más sobre el precio de mercado la compra de ferrocarriles. No tuvo cuidado, no cuidó las reservas en esa compra fabulosa que hizo. Gracias. Así es. Y yo quiero, de alguna manera, enganchar con el comentario de Julio y de Ricardo, en el sentido que, dada la importancia de tener reservas, ¿cuáles son los elementos distintivos de estos periodos? De indagar un poquitito más hacia las políticas, porque esto no es buena suerte. Si uno mira los precios internacionales de la Argentina, los términos de intercambio, no los estoy presentando por una cuestión de espacio. Yo diría la Argentina pocas veces tuvo circunstancias tan favorables como los años 50 o parte de los 40. Hay cierta literatura que ha enfatizado que nosotros exportábamos a ciertos países donde no había convertibilidad, etcétera, pero lo cierto es que el país, que el mundo, en los años 40 y 50, está volviendo a integrarse. Los 50 son años de expansión en el mundo, y de enorme expansión para América Latina, donde la Argentina tiene un comportamiento claramente atípico. Pero quiero regresar al periodo que estamos estudiando para decir dos cosas, en consonancia con lo que decía Julio y Ricardo. La Argentina, acá se ve en este gráfico, exportaba más de lo que importaba. Pero eso no quiere decir que importaba poco, importaba mucho. Lo que pasa es que el crecimiento de las exportaciones es sostenido, porque detrás de esas importaciones había bienes de consumo, es decir, la gente mejoraba la calidad y diversidad de bienes que consumía. Pero además, al ser integrado al mundo y aplicarse esas importaciones de bienes de capital, modernizar la infraestructura, modernizar los medios de comunicación, modernizar los equipos y capital, la Argentina puede sostener un ritmo de exportaciones superior a las importaciones, por eso es que tiene balanzas comerciales positivas. Y el segundo elemento que yo diría, además de de este dinamismo de las exportaciones, son los flujos de capital. La Argentina recibe enormes flujos de capital durante el periodo de Patrón Oro y luego durante el periodo de Años Dorados, porque era un país atractivo al mundo. Era tan atractivo que no solamente venía para comprar deuda argentina o bonos argentinos, sino que venía inversión extranjera, primero inglesa y después americana, y después vino, digamos, o al mismo tiempo, venía gente
transatlántica, o sea, cruzando el Atlántico, habían disminuido fuertemente los costos de transporte durante el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, digamos, ya empieza a ser marcado, y países como Australia, como Nueva Zelanda, reciben fuertes flujos migratorios. Entonces yo diría, esos dos elementos van a estar presentes hasta la Gran Depresión. Luego de la Gran Depresión, que es un periodo en el cual el comercio argentino se reduce menos que otros países muy afectados a la región, pero cae muy fuertemente, la recuperación de Argentina, desde el punto de vista comercial, volvemos a tener superávits importantes, pero la Argentina recibe menos flujo de capital. No porque reciba una menor proporción de flujo de capital, porque la Argentina es el único país de América Latina que no entra en default en el siglo XX. La Argentina paga, después de una discusión dentro del Partido Demócrata Nacional bastante encendida, paga puntillosamente la deuda externa y por tanto es uno de los primeros de volver al mercado internacional con la colocación de títulos. Pero es a un mercado de capitales muy menguado por la Gran Depresión. La Gran Depresión lo que ha hecho es fragmentar el comercio mundial y fragmentar el mercado de capitales. El comercio mundial se va a reiniciar fuertemente durante los 40 y 50 y los mercados de capitales en los años 60. De hecho, la Academia Económica va a introducir para estudiar estos fenómenos movilidad de capital recién en los años 60, cuando comienza a analizar los fenómenos monetarios con modelos que incorporan este tipo de fenómenos, como el modelo Mandel-Fleming, que es el que usan todos los bancos centrales durante los 60. ¿Por qué? Los flujos capitales vuelven en ese momento. Entonces yo diría, hasta la Segunda Guerra Mundial, el comportamiento de la balanza comercial es muy bueno. Tan bueno es que es el origen de la inflación. La inflación en Argentina no empieza por déficit fiscal, que empiezan a crecer gradualmente en los 40, sino por la compra masiva de reservas. Es decir, el Banco Central, ya sin Preveich y vos, no deja que el tipo de cambio se ajuste a los oferta y demanda, sino que compra enormes cantidades de reservas, que son la famosa frase del gobierno de Perón, de que no podía caminar porque estaba rotado de lingotes de oro, y como decía Julio, se utiliza para cancelar deuda, comprar en términos muchas veces ventajosos capital extranjero, y eso hace que este oro que compran a cambio de pesos significa una mayor emisión y por lo tanto inflación. Cuando a eso se le suman déficits fiscales muy fuertes en el peronismo, se triplica el nivel de déficit fiscal en un periodo de 2 o 3 años, tenemos una inflación superior al 30% que va a ser recurrente en la Argentina. Un punto que yo quería hacer acá, que me parece que va a dar una perspectiva, es Julio el otro día en la primera explicación histórica, hacía énfasis en la caída del riesgo país. Y una cosa que era extraordinaria, y es extraordinaria de todo este periodo, es el crecimiento de las exportaciones, porque son las exportaciones con los que pagábamos lo que nos prestaban. Entonces, cuando las exportaciones crecen espectacularmente, digamos, la credibilidad y la valoración del país mejora. Yo lo comparo para la gente actual con lo que ha pasado en la Argentina. En el año 2011 exportábamos 85.000 millones y ahora exportamos 55.000 millones. Es decir, el fenómeno que vivimos es exactamente opuesto al que vivíamos en esa época, y eso también da una idea de dónde está la raíz de nuestras dificultades. O sea, yo quiero volver sobre esto. El balance comercial era formidable, reservas internacionales muy altas, vigoroso crecimiento de la exportación, vigoroso crecimiento de la inversión. Era lógico que nos creyeran, era lógico que tuviéramos una inflación menor que los Estados Unidos, era lógico que fuéramos muy exitosos. Ese es mi punto. No quiero salirme del periodo que estamos analizando, pero como estamos ahora parados en él, voy a hacerlo. En el año, como dijo Javier, en el año 1945 se crean los organismos, en 1944-45 se crean los organismos multilaterales. Las negociaciones de comerciales empiezan inmediatamente después. Para mediados de la década del 50, el arancel promedio que había picado en Estados Unidos durante la crisis del 30 a un promedio de 60%,
para mediados de la década del 50 ya estaba en 25, 30%. Para principios de la década del 60 ya estaba en un arancel promedio del 15%. Argentina no entra a los organismos internacionales hasta el año 1962. Entonces, eso da una idea del desfasaje y del costo Argentina en términos de comercio perdido, de lo que costó esta aventura mercado interna. Es fabuloso. Las exportaciones de Argentina quedaron estancadas casi durante 30 años, entre fines de los 20 años, entre fines de los 40 y los 60, en términos nominales. Entonces, cuando la economía del mundo se había abierto en un nivel que era tanto o más similar, tanto más bajo que lo que era que lo que fue en la crisis del 30. Entonces, acá hay una oportunidad de comercio e inversiones perdida por Argentina que es extraordinaria y es parte de lo que explica el nivel de pobreza que tenemos ahora, esa gran ambición por crecer hacia adentro. Bueno, ese era el comentario. Sí, Que Julio, un solo comentario más, Javier, que eso nos daba una gran fragilidad, Julio, porque la gran fortaleza te lo daba este extraordinario balance comercial, esas extraordinarias reservas, ese extraordinario crecimiento de las exportaciones. Yo siempre creo que fue una mala lectura de lo que ocurrió, lo que nos llevó a un error extraordinario, porque esa mala lectura llevó a malas políticas, llevó a caminos equivocados que, como bien explicabas, nos hicieron perder una época ahora dorada del mundo de crecimiento y nosotros ajenos a ella, ¿no? Sí. Absolutamente de acuerdo, el componente de exportaciones, como señalaba Julio, es inferior en los niveles a 30 años previos. Es la combinación de un conjunto de factores que seguramente se discutirán en su momento, de apreciación cambiaria, monopolización del comercio exterior, etcétera. Pero además, como señalaba muy bien Julio, después del acuerdo, digamos, de Bretton Woods, que empieza a pensarse en 1941 y se plasma en el 44, Argentina, hasta la misión Berrier del año 56, no entra a los organismos internacionales, se aleja de los acuerdos internacionales de comercialización, no firma el Acuerdo Internacional del Trigo, queda al margen. Yo creo que más que debatible que haya sido una decisión solo de los Estados Unidos, que no hayamos intervenido como proveedores del Plan Marshall, sino que había una decisión, una visión estratégica y una decisión política de confrontar y de utilizar la política exterior como un elemento doméstico en los gobiernos de esa época, que hace que la Argentina no participe de la enorme expansión que continúa. Como contraste, y volviendo, haciendo un puente a lo que hemos visto, vemos que hasta la Segunda Guerra, en realidad hasta 1948, la Argentina crece con muy poca inflación y sin estos fenómenos de restricción externa que tanto ha, de alguna manera, enfatizado el estructuralismo en el análisis de los problemas de América Latina, increíblemente sin vincularlos a temas fiscales, ¿no? Porque uno sabe que si el ahorro y la inversión están más o menos parejos, el exceso de gastos sobre los impuestos son idénticamente iguales al déficit de cuenta corriente, es decir, que lo que desahorra el sector público es lo que tiene que financiar el sector externo. Y eso se financió básicamente con caída de reservas y en última instancia con colapso del sistema comercial, ¿no? Pero yo creo que buceando un poquito más en cuestiones de largo plazo, acá yo he puesto el gasto del sector público nacional no financiero, tomando los datos de IERAL, que hizo una creo, recopilación que todo lo que hemos hecho de historia económica hemos tomado algunos datos de ahí, creo que fueron Peña y Cavallo, algunos de los que impulsaron estas series largas. No están las provincias, no están las municipalidades, pero lo que uno ve es que el gasto del sector público se mantiene por debajo del 11% del PIB hasta la Gran Depresión, que es un poco lo que señalaba Ricardo sobre la continuidad en las políticas, ¿no? El ministro de Hacienda del presidente Alvear, con la idea de no era un mundo perfecto, había déficit, como vamos a ver en el último diagrama que tenemos, pero los niveles de gasto se mantenían acotados antes de la Primera Guerra Mundial en consonancia con lo que ocurría en el mundo. Luego de la Primera Guerra Mundial, yo diría que en el mundo empezaba a verse un intervencionismo creciente en el gasto por los mayores
cláusulas sociales que se habían introducido en las legislaciones, particularmente en las constituciones, pero además en la intervención en los contratos, en las transacciones que se llevaban a cabo en forma muy gradual, digamos. Pero luego de la Gran Depresión, el dato de la Gran Depresión está viciado un poquito por la caída fuerte a nivel de producto, comienza a ocurrir un mayor intervencionismo del sector público. Mi impresión es que eso responde un poco a, como es una reacción de alguna manera meditada en función de lo que venía ocurriendo. La Argentina primero cierra la caja de conversión en el año 29 frente a la crisis, ha perdido buena parte de sus reservas, una parte de sus reservas, y cierra la caja de conversión con el gobierno radical de Irigoyen, después improvisa un control de cambio y después empieza a hacer cuestiones más de fondo. ¿Cuáles son las cuestiones de fondo? En primer lugar, no hay que olvidar que los gobiernos de la década, el comienzo de la década 30 reducen 10% todos los salarios de la administración pública. El intento de balancear el déficit que surgía producto de que 55% de los ingresos de fiscales provenían del comercio exterior y habían colapsado, y para el 33 la Argentina deja de tener déficits fiscales. Como digo, el ajuste viene parte por el gasto, parte por los impuestos. En 1931 introduce un arancel extra, un impuesto sobre el comercio exterior de 10 puntos porcentuales, y con el presupuesto de 1932 se crea el impuesto a los réditos, que hoy conocemos con el nombre de impuesto a las ganancias, el impuesto a las transacciones, es un impuesto cascada, un gravamen sobre las naftas y cubiertas, que era una novedad en ese momento, y una sobretasa territorial. El Estado, sobre todo del año 33, con Pinedo y ya Agustín P. Justo como presidente electo, como decía, con una democracia muy restringida, lanza un importante plan de obras públicas y crea una variedad de institutos reguladores como la Junta Nacional de Vialidad, la Junta Reguladora de Granos, de Carnes, de Vinos e Industria Lechera, todos hechos con la idea de tratar de ayudar en forma sectorial para poder salir de la recesión. Téngase en cuenta que hasta 1931 la Argentina nunca emite excepto contra oro. Es decir, no solo trata de equilibrar el presupuesto, no emite, a pesar de que las reservas le están cayendo. Cuando ve que el sistema empieza a generalizarse, el sistema bancario, improvisa un control de cambio cuando el Reino Unido se sale, que era su principal socio comercial, y yo diría, hace la primera impresión de dinero en 1931 para descontar cheques, documentos que el Banco Nación lleva a la caja de conversión y a cambio de eso le dan pesos. Y es en 1932 que el llamado empréstito patriótico hace que por primera vez el Estado se financie solamente en forma transitoria y parcial, colocando bonos en la caja de conversión y a cambio recibiendo pesos, la primera emisión que recibe el gobierno, haciendo uso de una ley que estaba, un par de leyes que estaban vigentes del año 14, pero que nunca se habían utilizado. El salto importante empieza a verse luego de la Gran Depresión. Si ustedes notan, hay 10 puntos porcentuales más de gasto, que es lo que acabo de describir. Esta intervención algo creciente del Estado, que ocurría en Estados Unidos, ocurría en Inglaterra, ocurría en Francia. Algunos autores de historia económica moderna, como Leo Hannian o Cole, han señalado algunos de estos programas en Estados Unidos, como el Industrial National Recovery Act o el New Deal, como elementos negativos en la recuperación. Como le decía, Argentina crece poco o mucho de acuerdo con quién se compara con Estados Unidos crece mucho, si se compara con otros países de condición reciente crece menos, por eso hay cierto debate de cuando la Argentina empieza el retraso, pero claramente hay otros 10 puntos porcentuales más de crecimiento del gasto con el peronismo, que son, yo diría, un crecimiento extraordinariamente idiosincrático, de una magnitud impresionante, y básicamente son transferencias al sector privado a través de planes sociales, subsidios, etcétera, durante los primeros 3 años del peronismo, porque ya para el 49 la Argentina se encuentra con una recesión de carácter propio. Déjeme decirse que durante ese periodo que llega hasta la Segunda Guerra Mundial, en todo el mundo la Segunda Guerra Mundial también es un movimiento hacia más intervención, como señaló Ricardo al comienzo. La Primera Guerra Mundial es el comienzo, la Gran Depresión le da un pulso un poquito mayor. Piensen que las teorías keynesianas, Keynes en el año 30, a mediados de los 30, saca sus teorías, una gran cantidad de autores como Alva Hansen o Paul Samuelson escriben en ese periodo,
Y durante el peronismo esto toma magnitudes, yo diría, extraordinarias, así como ciertas intervenciones, como la realización completa del sector externo, o la nacionalización de los depósitos bancarios o estatización de los depósitos bancarios, toma caracteres idiosincráticos que uno no observa en otros países. Sí, durante el gobierno nacionalista ya se ve ciertas políticas de crédito que inician con el Banco Nación y se consolidan en 1944 con la creación del Banco de Crédito Industrial. Son políticas de subsidio del sector que también empiezan a configurar la idea de que el Banco Central no tiene que ser lo que era, un modelo para otros países del mundo, señalado por la Liga de las Naciones, por diferentes analistas, sino que transforma a una entidad monetaria que tiene que asegurar la estabilidad macro y del sistema financiero en un prestamista de primera instancia del sector público y en un banco de desarrollo. Una confusión que yo creo dura hasta nuestros días. Estos aumentos que uno ve viendo por etapas, muy poco gasto, participación del sector público hasta la Gran Depresión, más después de la Gran Depresión, mucho más con el peronismo, vino acompañado con déficits fiscales que introducían un elemento de desequilibrio en la economía, pero tengas en cuenta que se hace en un mercado internacional en el cual hasta la Gran Depresión la Argentina tiene acceso a un mercado de capitales, tanto de títulos como de inversión extranjera directa, muy importante. Muy importante. Y desarrolla un mercado local financiero muy importante. Los depósitos crecen aceleradamente, aparecen nuevos instrumentos como las cédulas hipotecarias, el mercado accionario crece fuertemente y por lo tanto la Argentina tiene acceso, digamos, a crédito y como digo, hasta 1932 y ya con un control de cambios, la Argentina no emite para financiar al sector público. Hacia fines de la guerra, la Argentina tiene 5% del PIB de déficit del sector público. 3 años después tiene 16%. Es ese salto de una magnitud muy importante el que genera, junto con la desarticulación del sistema doméstico de capitales y la falta de acceso, como señalaba Julio Nogués, a los mecanismos multilaterales o internacionales de crédito, lo que hace que la Argentina tenga que descansar en el Banco Central, que han transformado en un ente público en el año 46, le han dado rasgo constitucional en el 49, y han convertido a todo el sistema bancario, a todos los bancos, en meros mandantes a cargo de una comisión que ha ido cambiando de tipos del Banco Central. Con la idea equivocada, y no vista mayoritariamente en otros lugares, yo diría prácticamente en ningún otro lugar, de transformar al Banco Central en un banco de desarrollo. La Argentina utiliza las cajas previsionales que empiezan a surgir para financiar al sector público, utiliza el Banco Central y el Banco Central empieza a financiar aventuras como los ferrocarriles o la comercialización del comercio exterior que le dan dando creciente déficit a diferentes organismos públicos. Ahí quería hacer un punto, si puedo, muy breve, pero creo que quisiera subrayar. Primero, la disciplina que hubo en los periodos exitosos, los déficits esos muy bajos, todos prácticamente cabían en las metas de Maastricht. Segundo, el crecimiento enorme del mercado de capitales, ya sea para bonos públicos, para financiamiento para la vivienda o para capital accionario. Tercero, un desarrollo extraordinario del mercado financiero, es decir, de la capacidad de intermediar ahorros para financiar la inversión. Todo eso se frustra cuando, después de la guerra, se decide, digamos, liquidar el sistema financiero con la centralización y la alta inflación, se derrumba el mercado accionario y la cédula hipotecaria de nuevo por el mecanismo de inflación, y se crea esa matriz de crisis inevitable que es querer financiar un déficit extraordinario para actuar como un gigantesco Papá Noel de cuanto aventura ande dando vuelta, y hacerlo rompiendo con las reglas y con la confianza internacional, porque
cada vez que hacemos una cosa idiosincrática que no ha hecho nadie, yo quisiera usar esta oportunidad, esta brillante clase del profesor Ortiz, yo quisiera señalar que esa idea de que la inflación y el Banco Central van a ser un banco de desarrollo, que nos van a proyectar al progreso y a la prosperidad, fue una idea descaminada, como cada vez que vamos contra las reglas, contra los protocolos, hacer una novedad que a nadie se le ocurrió. Bueno, cuando a mí me dicen, a nadie se le ocurrió, yo salgo despavorido, porque siempre que hacemos cosas que a nadie se le ocurrieron, hacemos un desastre. Yo cuando trato de explicar por qué estamos en la crisis que estamos, yo digo, entre 1970 y 2020, la emisión de dinero creció al 85% anual, la inflación al 83% anual. ¿Por qué hicimos eso? Bueno, por un descalabro fiscal, porque no tenemos mercado financiero, no, lo hemos destruido con 5 confiscaciones de depósitos, con altísimas inflaciones. No tenemos mercado de capitales porque confiscamos los ahorros para la vejez, es decir, destruimos los fondos de pensión. Y después nos preguntamos por qué tenemos tanta dependencia de los mercados de capitales internacionales, por qué vivimos temblando con la deuda, que además hacemos imposible de servir por obstaculizar las exportaciones, y por qué nos endeudamos para consumir. Pero ¿a alguien se le ocurre que podía haber un resultado diferente? Entonces, creo que esta extraordinaria explicación del profesor Ortiz Batalla nos ha servido para entender la lógica de cómo funcionábamos cuando éramos normales, aún en un clima de gran adversidad como fue este periodo. Porque respecto al periodo que trató el profesor Nogués, la última oportunidad, en el periodo anterior, las circunstancias mundiales entre 1880 y 1914 fueron excepcionalmente favorables, el país las aprovechó extraordinariamente, pero habíamos tenido mucha suerte. Pero la Primera Guerra fue para nosotros un fenómeno devastador, lo fue la Gran Recesión, y tuvimos un enorme problema con la Segunda. Pero en todo ese contexto, con errores, yo creo, a partir de la Gran Depresión y del gobierno, digamos, con legitimidades menguadas por el fraude y los golpes militares, pero la clave era la sensatez y el sentido común. Y yo creo que toda esta lección de historia, que es extraordinaria y a mí me ha fascinado escucharla, yo creo que los que nos vean lo tienen que tomar, no es que no estamos en nuestro genotipo jorobado, no, estamos jorobados en hacer disparate. Eso es lo que nos ha llevado al fracaso una y otra vez. Y siempre son cosas contra el sentido común, como decía el profesor Ortiz Batalla, son cosas que los demás no hacen. Bueno, ahí es cuando empiezan los problemas. Cuando hacemos cosas que los demás no hacen, que parecen ingeniosas, ahí, yo digo, ahí nos va a ocurrir un disparate como nos ocurre todos los días cuando tenemos un problema con la policía de Buenos Aires, le quitamos la plata a la ciudad de Buenos Aires. Esas cosas no funcionan, lo hacemos todo el tiempo y todo el tiempo nos equivocamos. Pero bueno, adelante con la exposición. Yo simplemente quiero concluir y antes de hacer un par de referencias exactamente a lo que vos decís. Algunas de las políticas que se instrumentan en la Argentina frente a estas circunstancias adversas, porque como he visto, ha sido periodo con ciclos importantes, eran políticas que se llevaban a cabo en otros lugares del mundo. La creación del Banco Central de la Argentina en el 35 le sigue la creación del Banco Central de una enorme cantidad de países en la década del 20, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, en otras regiones, Sudáfrica, realizada por asesores económicos que asesoraban a presidentes liberales. Otras políticas como el revalúo del oro que hizo, le permitió sanear el sistema financiero del año 35, al cual yo no me he referido mayoritariamente, pero utiliza Pinedo y Previch para salvar al sistema financiero, sanearlo en el año 35. Bueno, hay una extensísima lista de países que lo habían hecho. La Liga de las Naciones, en una de sus publicaciones, publica la lista de países. La Argentina no fue ni el primero, como se señala en alguna bibliografía local, ni el único. Fue una práctica realizada en numerosos lugares. Otro ejemplo, el impuesto a los réditos. Sabemos que el joven Raúl Prebisch, el brillante Raúl Prebisch,
viaja a Australia a conocer cómo funciona el impuesto a las ganancias, porque colapsados los impuestos sobre el comercio exterior, se deben generar ingresos diferentes para poder equilibrar el presupuesto. Ahora, yo diría, como conclusión de lo que hemos hablado hoy, que en 1914, esa guerra excepcionalmente larga y profunda, que es la Primera Guerra Mundial, transforma el mundo hacia más intervencionismo y un papel del Estado más fuerte. En la Argentina, esas tendencias comienzan a verse de una forma un poco más evidente luego de en los finales de la Gran Depresión, pero se hacen muy marcados e idiosincráticos, y con esto quiero reforzar lo que dice recién el doctor López Murphy, luego de la Segunda Guerra Mundial. La nacionalización de todos los depósitos financieros, la nacionalización del completa del crédito, la utilización de los bancos como mandantes, meros mandantes, sin ningún interés, la utilización de las cajas de jubilación como financiamiento a tasas negativas del sector público. Y el país pasa de crecer a niveles más altos, a ritmo más alto y con menor inflación y sin crisis externas idiosincráticas, a fenómenos que son, yo diría, propios o que responden a causas propias. Inflación alta, crisis cambiaria y problemas severos de crecimiento. Piensen que en 1949 ya el gobierno tiene que hacer el default junto con la crisis cambiaria de la deuda comercial, deuda financiera prácticamente no existía porque se ha quedado sin reserva. En el marco de esa economía aislada, la productividad se deteriora y el país gradualmente va quedando atrás en su esfuerzo de modernización y prosperidad. Y esa es un poco, yo creo, la idea general que marca este periodo, que nos ha llevado un poquito de tiempo, porque como decía Ricardo, no es un periodo homogéneo, sino que es un periodo en el que la Argentina se tiene que amacar para poder tener un buen resultado. Sí, hay otro punto que yo quisiera enfatizar antes de darle espacio al doctor Nogués para que haga su comentario. Otro aspecto que quiero enfatizar es el cuidado que había con los ahorros de largo plazo. Yo creo que en la posguerra una cosa que es decisiva es el vaciamiento de los fondos previsionales. Eso volvió a ocurrir después del 2008 y es, digamos, quizá una de las claves de nuestro fracaso. Porque si no podemos ahorrar para la vejez, y si el que va a ahorrar para la vejez por nosotros es el Estado, todos sabemos que vamos a ser estafados. Eso es inexorable, está en la raíz del problema, por la politización, por los comportamientos oportunistas, por la fragilidad institucional. Es decir, a mí me han preguntado muchas veces, y Karina cuando planeábamos este ciclo, me preguntaba una y otra vez esa frase famosa de Vargas Llosa, cuando se jorobó la Argentina, él usó un término más complicado. Y yo siempre tiendo a pensar que eso estuvo muy asociado a este afán de trampear, a este afán de vamos a hacer algo que nadie vio antes. Esa vez que hacemos eso, nos va muy mal. Al revés, hasta la Segunda Guerra Mundial, que es donde yo ubico el comienzo de la decadencia, que se agudiza mucho después del año 74, por un punto que el doctor Nogués ha explicado muchas veces, que a partir del año 74 tuvimos una mega inflación y tuvimos otro detalle que se pierde perspectiva, que fue una dramática caída de los precios nuestros en términos de los precios industriales a lo largo de precios mundiales, del 74 al 2001. Pero dicho esto, creo que el signo de los tiempos es la inflación, el déficit fiscal, el desorden del Banco Central, el desorden de nuestra inserción en el mundo, nuestro aislamiento, y esa repetición de recuperación y fracaso que termina demoliendo las expectativas positivas. Bueno, lo que yo estaba diciendo, como incluir a las anécdotas y a la historia que contó Javier y de la cual he aprendido muchísimo,
que hubo un esfuerzo por parte del presidente Irigoyen en su primera presidencia de enviar un proyecto de impuesto a los réditos al Congreso. No conozco cómo fue el debate, pero el resultado fue negativo. Y entonces el presidente Irigoyen tuvo que buscar financiamiento alternativo para las necesidades que estaba enfrentando en ese momento. Y ese financiamiento alternativo vino con un mínimo derecho de exportación que creo que estuvo en 4 o 5% promedio, uniforme a lo largo de muchos años del radicalismo, porque creo que el presidente Alvear lo mantuvo y la segunda presidencia de Irigoyen lo mantuvo también. A mí me queda como un gran signo de interrogación los factores económicos del golpe, pero el golpe a mí me suena como una cosa terrible en un país que ya había entrado en 3 presidencias democráticas con voto secreto, un país que estaba en la cima. Para mí fue en el contexto internacional esto debe haber sido un shock, porque habían caído en golpes militares otros países latinoamericanos, pero el golpe del 30 en Argentina es algo que creo que institucionalmente cambió el eje de Argentina, porque ahí para mí pasamos de un sistema de reglas a un sistema arbitrario. No que lo hayan usado plenamente los que dirigieron la economía durante la década del 30, que ciertamente, como dice Javier, han recibido una muy buena nota los ministros de Economía y los que lideraron la economía durante esos años, sacándonos del pozo tremendo en el cual vivíamos. Sin embargo, mi comentario con respecto a esto es que si bien las políticas fueron muy mesuradas, extremadamente mesuradas, probablemente necesarias para los momentos esos, casi todas, hay algunas que fueron altamente intervencionistas en su filosofía, no en su intensidad. La intensidad vino después, pero el régimen de tipos de cambio múltiple abrió la posibilidad a utilizar el tipo de cambio como elemento sustituto de los aranceles. No tengo en claro por qué, habiendo podido los que dirigieron la economía durante el 30 ajustar un poco los aranceles, que es una manera más transparente de administrar la política comercial, pero sin embargo lo que eligieron fueron los tipos de cambio múltiples para administrar la política comercial. Es cierto, como dice Javier, que hubo un sobrearancel del 10%, pero es como que ellos necesitaban un poco más. Y bueno, ahí es donde empiezan las mezclas. Al sector agropecuario le damos el tipo de cambio más bajo y que liquide las liquidaciones, sus exportaciones al tipo de cambio más bajo. Los insumos intermedios de la industria protegida se los damos al tipo de cambio más bajo y el resto, el tipo de cambio libre, se lo damos a las exportaciones industriales. Y ahí crecieron un poco las exportaciones industriales, pero crecieron subsidiadas por estos subsidios escondidos. Y lo que yo enfaticé en mi charla es una industrialización que fue muy eficiente porque los aranceles eran bajos en el periodo donde Argentina se sube al podio, y los costos de transporte, como dijo Javier, se habían reducido 50% durante el siglo XIX. Entonces, había que ser eficiente para industrializarse en esa época, y la tasa de industrialización, hasta bien entrado el siglo XX, fue más alta que la tasa de crecimiento agropecuario. Pero fueron crecimientos equilibrados. Uno miraba esos dos gráficos y decía, wow, qué crecimiento equilibrado. Y creo que fue equilibrado porque en ningún momento se desfasaron las políticas sectoriales. En cambio, en la década del 30 hay este nacimiento, con los tipos de cambio múltiple,
que obviamente, nuevamente, vuelvo a insistir, fueron administradas con cuidado durante los 30, pero le enseñaron o le abrieron el paso, a lo mejor Perón lo hubiera hecho de todas maneras, no sé, pero ya estaba instalado dos cosas: la Junta Nacional de Granos para intervenir masivamente y la política cambiaria asociada a una expansión monetaria impresionante, y ahí ustedes lo que tienen es, en azul, la diferencial entre el tipo de cambio paralelo y el tipo de cambio oficial, que llegó a 400% en el año 1951. Obviamente, detrás de ese diferencial había un incentivo enorme en favor de la industria, y al sector agropecuario lo planchó Perón. Entonces, mi comentario es relativamente marginal y es claramente antipolítica peronista, pero quizás hubiera sido mejor ajustar los aranceles, hubiera sido un poco más transparente. Ahí tenemos los puntos estos inferiores que están más o menos a la mitad, es el pico de la crisis del 30, y tenemos la salida hasta el año 1945, ¿no? Tenemos en verde a Australia, tenemos en anaranjado Canadá, tenemos Suecia en violeta y Argentina en azul. Entre 1930 y 1945, el PBI per cápita de Argentina crece 8%. El PBI per cápita de Australia crece 39%. Y el PBI de Canadá crece 48%. O sea, las diferencias son significativas en cómo fue la performance hasta la llegada de Perón. Es cierto que Australia y Canadá tuvieron todas las preferencias comerciales del Commonwealth que Inglaterra instauró saliendo de la crisis del 30. Pero no creo que esto explique estas diferenciales tan fabulosas de crecimiento. Un comentario, eso explica también la desesperación del liderazgo argentino de ese entonces de llegar a un tratado con Gran Bretaña que les abriera el mercado de la misma manera que lo tenían Australia y Canadá, ¿no? Es decir, y Nueva Zelanda. O sea, la obsesión era poder mantenerse en el mundo que crecía incorporados. Eso a veces no se lo ve con claridad. No, y es peor, Ricardo, creo que ese tratado, Roca-Runciman, se lo ve críticamente en la historia, creo que es otro punto ideológico que tenemos en nuestra historia, en nuestro relato, y uno ve los números de Argentina y la participación del Reino Unido en las exportaciones de Argentina durante la década del 30 se mantiene ahí oscilando entre el 30 y el 35%. O sea, gracias a ese tratado pudimos tener acceso a ese mercado, y eso la acusación es de tipo ideológico. Pero podrían haber negociado mejor. Todos podemos negociar mejor en un momento de nuestras vidas con cualquier cosa que compremos. El hecho es llegar a un acuerdo que sea beneficioso para las dos partes, y ahí vamos. Agrego Suecia porque, bueno, Argentina estuvo siempre por encima de Suecia hasta la década del 30. Y menciono Suecia también porque para mí el modelo de ventajas comparativas es lo central. Y Argentina se mantuvo dentro de sus ventajas comparadas y sacó a relucir lo mejor de nuestros recursos productivos, tierra, trabajo y capital, manteniendo abierta la economía. Y las ventajas comparadas futuras no las sabemos. Las ventajas comparadas futuras dependen de una cantidad de innovaciones que no podemos predecir. Y ahí es cuando también empezamos a intentar predecir, bueno, los términos de intercambio se van a deteriorar, ergo industria, porque los precios del campo se van a deteriorar. Los dueños del campo, de la tierra, no responden a los incentivos,
Ergo, tenemos que intervenir y no importa si bajamos los precios de las exportaciones recibidos por los productores porque ellos van a seguir produciendo. Era como que hubiera una oferta totalmente inelástica por parte de los productores. Todas aberraciones que no tenían en consideración la realidad de los números. Y bueno, Suecia es la cuna de Heckscher y Olin, que fueron los que desarrollaron formalmente la teoría de las ventajas comparativas. Y bueno, lo quería citar por eso. Y hablando de ventajas comparativas, ¿quién iba a decir que la principal exportación de Dinamarca iba a ser el Lego? Sin embargo, el Lego es la principal exportación. Que me gustaba No, la frase de lo peor está por comenzar de tu no, último. claro. Lo peor Ahora, estaba por comenzar. Era eso nomás que a quería ver, agregar. Javier, Sí, no, un Javier, pequeño comentario, comparto muchas de las cosas, pero en orden a generar un cortísimo debate. En primer lugar, empiezo por alguna cosa que mencionó Julio, que me parece que la quiero complementar. Lo del Tratado de Roca-Runciman. Hay un artículo muy bueno que recomiendo a quienes vean esto, de Peter Aladef, de la década del 80, en desarrollo económico, donde pone énfasis no solo en los elementos comerciales del tratado Roca-Runciman, que básicamente era la idea de poder continuar con los flujos comerciales con el principal socio, sino en la posibilidad de emitir un bono, y por lo tanto, dado que la Argentina había incurrido en el costo de pagar la deuda, la idea de volver a los mercados de capitales, que en un mundo de enorme incertidumbre no se sabía también cuán poderosos iban a ser, pero de hecho la Argentina emite un bono y empieza un retorno a un mercado de capitales, como digo, está muy menguado, ¿no? Yo lo del control de cambios creo que ha sido muy generalizado, digamos, fue la respuesta inmediata a la salida de Gran Bretaña, que era el centro financiero que estaba perdiendo, pero era el centro financiero con quien más teníamos relación, y las autoridades de repente se encontraron con algo que no sabían si iba a durar 5 días o 5 años. Con lo cual, digamos, tenían que tomar medidas para tratar de frenar la enorme salida de capitales que una depreciación cambiaria no había logrado de alguna manera amortiguar ese shock. Comparto que ha habido, a lo largo de este periodo puede haber habido instrumentos mejores, etcétera. Yo creo que la Argentina hace lo que hacen la mayor parte de los países del mundo y rescato que casi en forma inmediata intenta estabilizar el presupuesto, es decir, reducir los flujos que necesita de financiamiento, recurre en forma mínima a la emisión del Estado, hasta el 32, cuando prácticamente está terminando la crisis, no colocan parte del préstamo en la caja de conversión. Y muchas de las juntas de reguladores son, yo diría, tienen una conducta absolutamente diferente a lo que viene a hacer después el Instituto de Promoción de Intercambio, que es un instituto que monopoliza el comercio exterior y que realiza pésimos negocios y decisiones estratégicas, yo digo, que complican a Argentina en una forma mucho más general, ¿no? Pero básicamente yo diría que de la comparación, la verdad, muy ilustrativa que ha hecho Julio, es cierto que comparado a ciertos países, la recuperación argentina ha sido más lenta. Si uno compara con otros países como Estados Unidos, también tuvieron recuperación lenta. Ahora, en esos países hay una literatura también que pone igual énfasis que Julio, en que algunos de los elementos de política económica fueron los que retrasaron y no los que impulsaron esa recuperación. ahí Leo Hanyan, el profesor de UCLA, hace mucho énfasis en que las medidas tomadas en el New Deal demoraron la recuperación de Estados Unidos. Yo quisiera hacer dos puntos muy breves. Uno, la vinculación con Suecia. Quizás Suecia es el sueño de muchos de nuestros ciudadanos en términos de un Estado exitoso, igualitario, próspero, pero muchas veces se olvidan lo que dijo Julio. Es probablemente la economía, una de las economías más abiertas del mundo. Una de las economías que ha utilizado más los incentivos del mundo y los precios del mundo y ha comerciado con la mayor libertad. Probablemente ese sea el rasgo distintivo de Suecia, como lo fue su estabilidad. Eso es otro tema que los suecos han sido muy enfáticos, no usar la inflación que degrada tanto. El segundo punto, rescatando algo que decía Javier sobre la revaluación del oro. Recordemos que revaluó el oro Estados Unidos.
que esto fue muy decisivo para revaluar el oro, para que nos entienda el público, es devaluar. Es decir, lo que hizo Roosevelt al pasar de $20 la onza a 35 fue devaluar, y eso creó un espacio para tener margen de maniobra que también utilizaron no solo Argentina, sino Uruguay. Uruguay hizo exactamente lo mismo, en la misma época. Ahora, ¿para qué usó Uruguay la revaluación del oro? Al revés de Argentina, que lo usó para el saneamiento de su sistema financiero, Uruguay lo usó para arreglar su problema presupuestario. Que yo diría tienen toda la naturaleza de ese tiempo tan difícil que se vivió después de tantos años de éxito. El nuestro era muy parecido al Uruguay, allá cuando, después de la crisis, en medio de la crisis del 30, la incertidumbre era brutal. Piensen ustedes que los mercados mundiales, que como decían hace un rato, lo mencionaron, el comercio mundial cayó casi 66%. La angustia que tenían nuestros países y nuestros liderazgos de cómo seguía el mundo es parecido al que tenemos ahora con la pandemia. O sea, cómo sigue, cómo se adapta. Y acá viene, primero, dos comentarios sobre la época actual y esa época. Primero, la prudencia. O sea, en aquella época hubo un actuar muy prudente. Prudente quiere decir, se hicieron cosas que a lo mejor yo no hubiera hecho, pero en una dosis mínima, en un marco de inmensa incertidumbre. Y el segundo, el problema de los cambios tecnológicos. O sea, algo que domina a la humanidad y que el profesor Lucas ha enfatizado mucho, es el ritmo de cambio tecnológico. Y la verdad es que ninguno de nosotros sabe dónde se va a producir el cambio tecnológico y la reducción de costos. Por ejemplo, en la exposición anterior con Julio Nogués vimos lo que fue la combinación de la introducción del ferrocarril, de los barcos a vapor y de los barcos frigoríficos. Nos convertimos de la noche a la mañana en una inmensa oportunidad. Es verdad, la usamos muy inteligentemente. Pero nadie sabe cuál es el cambio tecnológico, y entonces lo que hay que tener es disciplina, flexibilidad, aptitud para poder utilizarlo. Digo, para mirando hacia el futuro, es probable que esta época de la pandemia venga acompañado de dramáticos cambios tecnológicos en las terapias médicas, en las inmunizaciones, en el mundo digital. Y lo que tenemos que hacer es adaptarnos a eso, no ir contra eso, digo, por las leyes de teletrabajo y de congelación de precios y de inversiones en el mundo digital. O sea, fíjense cómo en lugar de la prudencia de antaño, la imprudencia. O sea, si lo que hay que hacer es aprovechar esto, tengamos cuidado, no dañemos la máquina del progreso, que está muy asociada a ese cambio tecnológico que en parte frustramos, por ejemplo, con la centralización de los depósitos. Javier, que es tan académico y tan cuidadoso, lo puso de una manera, yo diría, muy, muy suave, pero una vez que se centralizan los depósitos, y yo puedo elegir a quién le presto, ¿a quién le voy a prestar cuando tengo ese poder? A mis amigos, a los cortesanos del poder, a los corporativos, a los que me responden. Y ahí se va creando esa visión del mundo entre los elegidos y los réprobos, como ahora le paso fondos de la Ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires, porque la ciudad está administrada por un régimen que no es de mi atracción, y la provincia de Buenos Aires son mis predilectos. Así que robo de unos para darle a otros con total impunidad. Bueno, lo mismo se hacía con los préstamos, y ahí voy al punto de Julio, quiero ponerlo también con toda franqueza. Los aranceles son como los impuestos, y hay igualdad ante la ley, lo tenemos que pagar cuando son razonables, todo. El margen de cambio, o sea, el
espacio de decir, ¿a quién le doy el tipo de cambio privilegiado? Es un acto también como el de los créditos. Primero a los amigos. ¿A quién le voy a dar el tipo de cambio? A los amigos. Por ejemplo, ahora ninguno de nosotros podemos comprar a 75 pesos, pero los amigos del poder, los que integraron las organizaciones subversivas de los años 70, esos que han sido indemnizados por los excesos cometidos, esos tienen acceso a dólares 75. Digo, no lo hago por pelear o por jorobar, lo hago para entender que estas reglas oscuras, opacas, generan oportunidades para acciones perniciosas. Y eso que viola la Constitución, porque es desigualdad ante la ley, genera el marco de incentivos que degrada la sociedad. Y la sociedad va perdiendo la idea de que es el mérito, el esfuerzo, a veces las situaciones fortuitas lo que dan lugar al progreso, sino que hay que hacerse amigo, como decía el Martín Fierro, del juez, del poder. Y ese es el meollo de la destrucción de la democracia republicana, que ha sido muy nociva para nuestro desempeño económico. Por eso yo no me opongo tanto por una cuestión de eficiencia, que obviamente el caso, como decía Julio, es muy fuerte, y como Javier lo demostró, muy fuerte. Mi temor por el dedo del Estado, el dedo de Cristina, no es por la ineficiencia solamente, es porque se crea una clase cortesana, y esa mentalidad cortesana destruye no solo el funcionamiento económico, sino también el funcionamiento político, degrada las instituciones y termina en la decadencia de ese país inmensamente exitoso y próspero que hemos visto hasta la Segunda Guerra Mundial. Bueno, los saludo, charlamos un montón, fue increíblemente útil y enriquecedor la exposición tanto de Julio como de Javier. Bueno, ni hablar Ricardo, nos vemos en el próximo periodo, les mando un abrazo grande y hasta luego. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias a todos. Un saludo a todos. Gracias.